El pasaje de hoy es 2 Samuel 23, versículos 27 al 39. Leamos juntos. Abiezer Anatotita, Mebunai Husatita, Salmón Ahoita, Maharai Netofatita, Eleb hijo de Baana, Netofatita, Itai hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita, Idai del arroyo de Gaas, Abialbón Arbatita, Azmabet Barumita, Eliaba Saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama Ararita, Ahiam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam hijo de Agitofel, Gilonita, Ezrai Carmelita, Paarai Arbita, Igal hijo de Natán, de Soba, Banigadita, Seleca Monita, Naharai Berotita, escudero de Joab hijo de Sarbia, Iraitrita, Garebitrita, Urías Eteo, 37 por todos. Amén. La palabra que leímos juntos hoy es la parte final de la lista de los valientes de David, que hemos estado meditando juntos desde el lunes de esta semana. El lunes vimos a los tres valientes principales, Joseb Basebet, Eleazar y Sama, quienes fueron tan valientes que llegaron a sacar agua del pozo de Belén. Ayer vimos al segundo grupo de tres valientes, Abisai, Benaía y otro hombre, quienes también pelearon con valentía y realizaron muchos hechos notables, sin quedarse atrás de los tres primeros. Y ahora se registran los nombres de los 30 valientes que estuvieron con ellos. En realidad, un pasaje como este, donde solo aparecen nombres, puede hacer que tanto quien predica como quien escucha se sientan aburridos y un poco desconcertados. Aquí no hay hechos, ni palabras, ni ninguna historia que nos ayude a conocer a estas personas. Solo se repiten y se registran sus lugares de origen y sus nombres. Además, la mayoría de los nombres que aparecen aquí no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia, excepto en 1 Crónicas 11, donde también se registran los nombres de los valientes de David. Ni siquiera aparecen dentro de la historia de la vida de David, y por eso el pasaje puede parecernos todavía más desconcertante. Al mirar esta lista, realmente nos preguntamos cómo debemos meditar en ella y qué debemos aplicar a nuestra vida. Incluso podemos querer decir, también había personas así al lado de David, y pasar rápidamente al siguiente capítulo. Pero aún en esta lista, así como en las demás palabras de la Escritura, hay un significado que nos muestra los principios de Dios y del reino de Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes dos de esos principios. El primer principio es este. Dios ve y recuerda el trabajo y la entrega de cada persona, y no permite que sus nombres y sus vidas desaparezcan en vano. Aunque la mayoría de estas personas aquí solo aparecen con su lugar de origen y su nombre, la Biblia declara claramente, desde 2 Samuel 23, 8 en adelante, que ellos también eran los valientes de David. Son presentados como hombres fuertes que estuvieron al lado de David, caminaron con él y lucharon junto a él durante mucho tiempo. A lo largo de la vida de David, aun si miramos solamente el registro de 1 y 2 Samuel, él tuvo que enfrentar más de 10 guerras, grandes y pequeñas. Todas esas guerras y victorias jamás podrían haberse logrado solo con David. Fueron posibles porque junto a David había muchos siervos, soldados y colaboradores que lo apoyaban y peleaban con él. Por supuesto, la Biblia no es un informe detallado de guerra ni un drama militar. Por eso no registra con precisión cada detalle de las guerras que David enfrentó, ni el nombre y el número de todas las personas que participaron. Pero Dios no permite que solo David sea recordado mientras todas las personas que estuvieron con él, que derramaron sudor y sangre y entregaron su vida, queden simplemente olvidadas. Dios hizo que sus nombres fueran registrados, para que, atravesando miles de años, llegaran hasta nosotros hoy. Y mientras permanezcan en la Biblia, seguirán siendo transmitidos, para que todo el pueblo de Dios los conozca y los recuerde. El Dios a quien hoy adoramos, en quien creemos, a quien amamos y servimos, también es el Dios que mira a cada persona, una por una, y la recuerda. En la Biblia, en la historia de la Iglesia, y hasta el día de hoy, en momentos importantes como los lugares de avivamiento o los campos de ministerio, ciertamente hubo líderes que se pusieron al frente para predicar la palabra o guiar a otros. Hubo líderes que captaron la atención y las miradas de muchas personas, recibieron aplausos y podían ser llamados grandes personajes sin dificultad.
Pero por más excelente que sea un líder, si no hubiera personas a su lado, guardando su lugar, orando, dando y colaborando con su propia vida, quizás todas esas grandes obras no habrían podido realizarse. Aunque las personas de aquel tiempo dirigieran su atención solo al líder, aunque lo exaltaran como un gran personaje, Dios miraba no solo al líder, sino también a todas las personas que estaban a su lado con la misma mirada de amor. Dios no toma a la ligera el trabajo y la entrega de nadie. No permite que sean olvidados en vano, los recuerda y los usa de manera preciosa. Por eso, aunque este día que me ha sido dado parezca algo que nadie nota, aunque mi trabajo y mi entrega se sientan tan pequeños como lanzar una piedrita al mar o arrojar un huevo contra una roca, nunca son insignificantes, ni carecen de sentido. Dios está mirándome a mí, no a otra persona, con ojos como llama de fuego. Me está observando con profundo interés. Dios recuerda mi trabajo y mi entrega, los recibe con alegría y los considera preciosos. Mucho más glorioso que cualquier salón de la fama, y mucho más eterno que cualquier libro de historia, Dios está registrando el nombre de cada uno de nosotros en la palma de su mano y en el libro de la vida. Si Dios nos mira, si Dios se alegra y nos recuerda, ¿no es eso suficiente? Anhelo sinceramente que vivamos este día de tal manera que no solo las personas, sino Dios mismo, pueda recordarlo. El segundo principio de Dios que podemos ver en la lista de los valientes de David es este: Dios guía a personas diversas para que sueñen y cumplan un mismo propósito, que es el reino de Dios. Al mirar los lugares de nacimiento de las personas que leímos hoy, pronto vemos que eran personas con trasfondos muy diversos. Algunos eran de la tribu de Judá, a la que pertenecía David. Otros eran de varias tribus distintas, como del norte de Israel o del lado oriental del río Jordán. En esta lista también había personas de la tribu de Benjamín, la tribu del rey Saúl, quien vigiló y se opuso a David durante toda su vida. Ahitofel fue consejero de David, pero lo traicionó cuando Absalón se rebeló, y aún así, hasta su hijo aparece con su nombre entre los valientes de David. Incluso extranjeros, como amonitas y eteos, tienen sus nombres en esta lista de valientes. Es decir, la comunidad de David, el reino que David estableció, muestra una comunidad de alcance muy amplio, que iba más allá de todo Israel, y era capaz de incluir incluso a extranjeros. ¿Cómo fue posible unir como uno a personas con orígenes y trasfondos tan distintos? La capacidad personal de David, como su amplitud y su carisma, seguramente tuvo influencia. Pero la razón más fundamental fue que todos ellos creían y esperaban con un solo corazón en el Dios que obraría por medio de David y cumpliría el pacto por medio de la dinastía de David. Como vimos juntos en el mensaje del domingo de hace 2 semanas, cuando David estaba cansado, los hombres de David lo llamaron la lámpara de Israel. Esa era una expresión de esperanza que podían decir porque creían, y porque recibían seriamente, que Dios ciertamente cumpliría el pacto de ser padre de David y de sus descendientes, y de establecer un reino eterno. Dios estaba levantando el reino de Dios en esta tierra conforme a su voluntad y su plan, y el deseo de participar en ello, el deseo de ser usados en ello, unió a estas personas. Para cumplir este gran propósito y esta visión dados por Dios, su pasado, su origen, sus divisiones y sus conflictos no se convirtieron en un problema. Si amaban a Dios, dependían de Dios, confiaban en la promesa de Dios y vivían por la gracia y la fuerza que Dios da, cualquiera podía pertenecer a esta comunidad y colaborar junto con los demás. También, hoy existe una comunidad que sigue la visión que Dios da, una comunidad que participa voluntariamente y colabora para cumplir el reino de Dios. Esa comunidad es la Iglesia. Dios sigue llevando adelante fielmente su plan de hacer de todas las naciones y pueblos sus hijos y su pueblo, en Jesucristo, de estar con ellos, gobernarlos y recibir gloria, estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Primero, Él derrama este mismo sueño sobre quienes creen en Jesucristo y lo sirven, y hace de ellos una comunidad de un solo corazón, para que colaboren juntos en el cumplimiento de ese sueño. Por eso, el propósito de participar en la edificación del reino de Dios y contribuir al cumplimiento del sueño de Dios
puede convertirse en la fuerza que nos permite superar y vencer las diferencias profundas y amplias que hay entre nosotros. Nos permite reunirnos y colaborar voluntariamente, sin importar edad, profesión, género e incluso inclinación política. Por lo tanto, la Iglesia no debe convertirse en un club donde solo se reúnen personas que encajan conmigo. Aunque todo sea diferente, como la personalidad, la apariencia, el origen y la tendencia, creo que la Iglesia es el lugar donde podemos ser unidos como uno y llegar a ser una familia por una sola razón. Recibimos a Jesús como Rey y le servimos. Así como amonitas, heteos e israelitas llegaron a ser valientes hombro a hombro porque confiaban en la promesa de Dios dada a David, la Iglesia es una comunidad que dentro del mismo objetivo de agradar a Dios y cumplir el reino de Dios donde Él recibe gloria, puede aceptar y superar voluntariamente todas las diferencias. Creo que Dios también desea cumplir este reino de Dios por medio de nuestra Iglesia, y que lo está haciendo. Porque tenemos esta esperanza y esta fe, debemos seguir formando una comunidad en la que cualquiera que ama a Dios, adora a Dios y desea vivir conforme al sueño de Dios, pueda estar junto a nosotros sin discriminación. Esa imagen misma se convierte en un desafío santo en esta tierra donde la división y el conflicto se han vuelto demasiado naturales. También se convierte en una invitación que muestra y llama a otros a ver que el amor, el perdón y la aceptación, y no el odio, son valores más correctos, que la colaboración y caminar juntos, y no el aislamiento, son valores mejores, y que ese es el reino que Dios desea y está formando. Amados santos, ustedes que son hijos de Dios y siguen el sueño de Dios, el día que Dios nos ha dado como regalo, ahora se está abriendo delante de nosotros. Anhelo que en este día, con la fe de que Dios nos está mirando, podamos escoger voluntariamente el trabajo y la entrega por Dios y por el reino de Dios. Anhelo que ese trabajo y esa entrega, y también nuestra vida de comunión y colaboración, puedan mostrar a todos los hermosos valores y principios del reino de Dios. Y así, en el nombre del Señor, anhelo sinceramente, y los bendigo, para que este día también sea un día en el que podamos dejar nuestro nombre con confianza en el libro de la vida de Dios, como valientes, como hijos de Dios y como su pueblo.